Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias en la subidita de la semana, Martín. ¿Cómo andan, Natalia? ¿Cómo andan ustedes? Ojalá que bien. Aquí estamos transitando el martes que viene con información que ya ha estado en la agenda y que ahora presenta nueva vuelta de tuerca. Sí, parece que viene para quedarse este tema. La bancada Frente Amplista analizará la próxima semana el informe de la División Jurídica del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y recibirá al ministro Raúl Lozano luego de Semana de Turismo para que brinde explicaciones en comisión sobre la adjudicación directa de viviendas durante la gestión de la exministra y actual senadora cabildante Irene Moreira. Bueno, el informe de Jurídica es clave porque este informe constató que hubo abuso y exceso de poder en la asignación de soluciones habitacionales, desmintiendo las declaraciones de Lozano de hace 20 días, quien presentó en aquel momento lo que dijo que era un resumen del informe y le quitó responsabilidad a Irene Moreira, apuntando en aquel momento contra el personal del ministerio. Eneida de León, otra exministra, la última de los gobiernos del Frente Amplio, en instantes va a hablar de este asunto. Bien, y tendremos mucho más para compartir. Ya mismo repasamos los titulares. Entre 2015 y 2023, la cantidad de deudores jóvenes con dificultades en capacidad de pago pasó de 30% a 44% y el capital promedio por el cual se endeudan pasó de 19.000 pesos a 87.500. La directora Frente Amplista del INAU, Natalia Argencio, denunció que en los últimos 3 años se duplicó el ingreso al sistema por causal de pobreza. El presidente Luis Lacalle Pou llamó a pararse en la ley de riego del Frente Amplio y pidió al ministro de Ganadería no crear más burocracia para hacerse cargo del tema. La Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal trabaja para elaborar un proyecto de decreto para modificar la legislación vigente que llevó a la industria a lo que se define como una crisis letal. La presencia de mujeres en festivales musicales auspiciados por organismos públicos este año ronda 22% de las grillas, según relevamiento de mujeres y disidencias en la música. La ex subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Belela Herrera, fue reconocida en la Junta Departamental de Montevideo con la distinción Montevideanas debido a su compromiso con los derechos humanos. Se presentó un recurso administrativo contra la decisión del Ministerio de Ambiente y de OCE de no consultar a personas expertas sobre los impactos de la planta potabilizadora de agua. El presidente argentino, Javier Milei, cumple sus primeros 100 días de gobierno en medio de ásperos debates parlamentarios, recortes en políticas sociales, caída del salario y una inflación de 13%. La policía brasileña halló indicios para procesar al expresidente Jair Bolsonaro por asociación criminal y uso de datos falsos en registros oficiales por la falsificación de certificados de vacunación contra COVID-19. Estamos en vivo en la web del canal tvciudad.uy, en la emisión de YouTube de TV Ciudad y también en Uniradio 107.7 de FM por aire en Montevideo y cercanías y también en su web uniradio.edu.uy. Estos son los móviles de arranque. Sí, Martín, empezamos por nuestro tema de portada. ¿Qué pasa con este informe de la División Jurídica del Ministerio de Vivienda sobre la adjudicación de viviendas durante la gestión de Irene Moreira? Y allí se nombra a la ex ministra de Vivienda durante el gobierno Frente Amplista, Eneida de León, y el adelanto de Juliana Perdomo, justamente. Vamos a estar hablando con Eneida de León porque se conoció en las últimas horas un informe completo al cual hizo un pedido de acceso el observador, donde se da cuenta que la ex ministra de Vivienda, Irene Moreira, hizo abuso de poder y también de irregularidades en el caso de las viviendas que se otorgaron y que no coincide con lo dicho por el actual de la cartera, Raúl Lozano, en conferencia de prensa, así que en minutos venimos para ampliar esta información. Bien, y ahora nos vamos ya mismo al contacto con Julieta Núñez Tomás. Nos habla de la Comisión de Género del Frente Amplio. Adelante, Julieta. Así es, compañeros, como ustedes saben, este fin de semana el plenario del Frente Amplio tuvo varios fallos vinculados al Tribunal de Ética y en particular fallos vinculados justamente a acoso sexual en el que las víctimas son mujeres y es por eso que vamos a estar hablando con quien coordina el espacio de género y feminismos dentro del Frente Amplio, la comisión, como decíamos, Patricia González Viñoli. El adelanto de otro de nuestros temas del día, la participación de músicas y disidencias en festivales, nos adelanta Martín Duarte.
Natalia, Martín, buenas tardes para todos y todas. Sí, estamos en el Palacio Legislativo porque vamos a conocer un poquito más de qué ha pasado con la ley de cupos que se presentó hace casi 2 años y que pretendía equidad justamente de género en la representación de los distintos festivales. Un informe al que accedió MB Noticias y que registra los festivales que se han dado en este 2024 y los que se darán en Semana de Turismo en abril. Establece que apenas un 22% de la grilla está cubierto por mujeres y disidencias. De esto estaremos hablando en un ratito con la senadora Gloria Rodríguez. En las últimas horas se difundieron encuestas de intención de voto a nivel general, también hacia las internas, e incluso alguna que introdujo la variable de los escenarios de balotaje y también de competencia en octubre entre partidos, según quienes sean las personas candidatas a la presidencia. Bueno, de esto hablaron la precandidata presidencial Frente Amplista, Carolina Cose, y el precandidato presidencial de la misma fuerza política, Yamandu Orsi, en un caso con prudencia y en otro con algo más de entusiasmo. El Frente en su conjunto, con los actores que tiene, 40 y pico %, 2 de ellos, 2 de nosotros, yo creo que nos posiciona como para que en junio vaya muchísima más gente a votar de la que esperábamos. Las encuestas son un elemento que hay que tener en cuenta, pero nunca puede ser el determinante de una campaña, por lo menos no de la nuestra. A mí me parece que los temas importantes son los temas urgentes del país. Bien, comenzamos el desarrollo de la información. Vamos a nuestro tema de portada. Como les decíamos, la División Jurídica del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial constató que hubo abuso y exceso de poder en la adjudicación de viviendas durante la gestión de la exministra y actual senadora cabildante Irene Moreira. Pese a ello, el actual ministro, también de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, dijo que en su ministerio decidieron no presentar una denuncia penal. La investigación administrativa que encomendó el propio ministerio da cuenta que los beneficios no tenían restricciones socioeconómicas para alcanzar los requisitos y que se privilegió a algunas personas. La directora de Jurídica, Marcia Senatore, desmintió lo dicho por Irene Moreira y aclaró que los casos se trataron como si fueran de emergencia habitacional, cuando los hechos no lo eran y las familias tenían ingresos superiores a la línea de pobreza. La investigación también da cuenta de 3 casos derivados durante el gobierno frente amplista, en donde se aclara que fueron autorizaciones de ingreso transitorio a los efectos de evaluar o analizar la situación del núcleo familiar, mientras que en los casos analizados en el periodo del año 2020 y 2023 se solicitaba por la Secretaría Ministerial adjudicar el cupo reservado en determinado complejo y a determinadas personas. En entrevista con Desayunos Informales, el actual titular de la cartera, Raúl Lozano, dijo que las funcionarias a cargo de la investigación le aseguraron que no había ilegalidad. Cuando se menciona allí el abuso de poder, yo justamente a ella y a la otra profesional las consulté sobre el mismo, si eso implicaba que ellas estaban diciendo de que había algún tipo de delito. Ambas me manifestaron lo contrario, de que no es lo mismo en el derecho el abuso de poder que el abuso de funciones. Por lo cual, para mí, desde el punto de vista administrativo, que eran las medidas que a mí me correspondían tomar como ministro, fueron las que adopté. Presenta Antel, socio de tu negocio. ¿Qué dice del asunto planteado quien fuera ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y en aquel momento también de Medio Ambiente, del gobierno anterior, el último de los 3 del Frente Amplio? Lo sabremos a continuación en el móvil de Juliana Perdomo. Adelante, Juliana. Así es, Martín, como les adelantaba, vamos a referirnos a las adjudicaciones de vivienda que realizó la exministra Irene Moreira y las recientes declaraciones de Raúl Lozano. Y para emplear la información, vinimos al encuentro de la exministra del Frente Amplio, Neida de León. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿cree usted que se omitió información por parte de Lozano en la conferencia de prensa para quitarle responsabilidad a Moreira? Bueno, no tengo idea porque no tengo, digamos, el informe completo, más que de lo que escuché por los medios. En realidad, lo que hizo la ex ministra fue una cosa totalmente ilegal, porque desde que ella plantea, desde el 2009, que hay esa resolución para adjudicar viviendas, en realidad después hubieron muchos
decretos y resoluciones que llevaron a que en los casos con mujeres en situación de violencia doméstica o gente que se le incendiaba la vivienda o que se inundaba, nosotros teníamos convenios firmados con casi todos los departamentos del interior por las emergencias y firmados convenios con el Ministerio de Relaciones Exteriores por la gente que venía del exterior con asilo de algún tipo, con INMujeres, con el MIDES, y todas esas situaciones venían directamente a mí y yo las derivaba sin saber ni quién eran ni dónde estaban a los grupos que funcionaban conectados con esto, como el PMB, el Plan de Mejoramiento de Barrios, el Plan Juntos y también el Plan de Relojos que teníamos. Y sobre todo utilizábamos mucho para resolver rápidamente, porque por ejemplo el Poder Judicial nos hacía pedidos por protección de testigos, que a veces eran urgentes y a veces eran menores y familias enteras. Recuerdo un caso que nos impresionó mucho, que pidieron que mandáramos a la familia al interior, porque ni siquiera podía estar el chico que era menor en Montevideo. Todas esas cosas en general las resolvíamos con cada grupo de los directivos que había para resolver. Fueron muy pocas, igual se hicieron bajo convenio, firmas de convenio. Por lo que usted me cuenta, no hay tal responsabilidad en los funcionarios como da a entender este informe y como quiere hacer entender Raúl Lozano. Bueno, eso es imposible porque los funcionarios hacen lo que estiman los jerarcas. Yo creo que es imposible que ahora digan de que los funcionarios fueron responsables en alguna medida porque ellos no tienen autonomía para resolver. Esto es algo que resuelven los jerarcas. Y nosotros lo resolvíamos con convenios, sin saber quién era y de acuerdo a la emergencia, digamos. En conferencia de prensa se hizo mención a 74 casos en los que otorgó el Frente Amplio y hoy se da a conocer que estaban bajo la norma. Lo que le quiero consultar es si entiende que se intentó desviar la información y que se apuntó a enchastrar al Frente Amplio con esto. No sé, porque ese número, 70 y pico, yo creo que es un número de la totalidad de los 15 años. Porque en realidad los casos de testigos protegidos, de mujeres con violencia doméstica, son unos cuantos, pero son pocos los que recurren, que precisan una vivienda sí o sí. ¿Está claro? O sea, hay muchas formas de llegar a tener una vivienda por razones, a ver, si es el MIDES, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Justicia. A mí me llamaba un juez, por ejemplo, para decirme, necesitamos vivienda para una familia con 3 hijos. Bueno, un momentito, yo mandaba o el jerarca del Plan Juntos o del PMB, y esa gente en realidad era la que resolvía. Y resolvíamos además la mayoría de los casos con subsidio al alquiler, cuando era muy urgente, porque si no las casas no se pueden fabricar de un momento a otro. Neida, ¿entiende pertinente que se debe llevar el caso a lo penal? Bueno, yo no sabría decirlo, sinceramente. Creo que fue vergonzoso lo que hizo, porque es gente que no está dentro de los más vulnerables, gente digamos, de su propio conocimiento. Yo nunca conocí a ninguno de los que dimos. Creo que los 70 y pico de casos, esos que nombran, son en los 15 años del Frente. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, Martín, Natalia, tenían la postura de la ex ministra del Frente Amplio, Neida de León, y como ustedes informaban en titulares, el Frente Amplio se va a reunir, va a evaluar este informe y luego de Semana de Turismo van a recibir en la Comisión de Vivienda al ministro actual, Raúl Lozano.
Presentó Antel, socio de tu negocio. Vamos a cambiar de tema. La directora Frente Amplista del INAU, Natalia Argencio, dijo que el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes está en crisis porque en los últimos 3 años se duplicaron los ingresos debido a la pobreza. Actualmente hay 8.500 niñas, niños y adolescentes en el sistema, lo que representa el 1% de la población infantil. El sistema de protección está en crisis y el Estado hoy no protege. Recibimos más de 56.000 oficios del Poder Judicial el año pasado. Oficio del Poder Judicial, el Poder Judicial golpea la puerta de INAU y dice, por favor, miren esta situación porque hay presunción de vulneración de derechos o hay vulneración de derechos. Abuso sexual, violencias, pobreza. Y ahí es donde miré los indicadores muy detenidamente. Se duplicó el ingreso por causal pobreza en el sistema de protección. Del año 2020 era el 10% aproximadamente y en el año 2023 subió al 20%. Las salidas no autorizadas del sistema superan las 9.000 el último año en todo el país y según Argencio los expone a distintos riesgos. Podría ser víctima de explotación sexual, una vez que ingresan al sistema de protección también tienen riesgo de seguir siendo víctimas de explotación sexual. Y una cosa que me parece importantísimo destacar, lo que tú hacías referencia, Pilar, de las salidas no autorizadas, que yo siempre lo puse como un indicador de vulneración de derechos dentro del sistema. Las gurises y los gurises salen, ¿ah? Pero no es que salen, no avisaron y vuelven y fueron a la plaza de esquina. No, pasan meses sin retornar al sistema de protección. Tuvimos un caso hace un par de meses en la ciudad de San José, donde un adolescente había tenido una salida no acordada y estuvo durante 8 meses. Realmente no se sabía dónde estaba y fue la policía quien la encontró y se encontraba en un apartamento siendo explotada sexualmente. La bancada Frente Amplista en el Senado realizó un pedido de informes al INAU para que brinde información sobre los 13 centros CAIF y 41 salas móviles nuevas que aún no están funcionando. Y la oposición también quiere saber detalles del plan de expansión de cobertura que apuntaba originalmente, según información de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a 17.000 niños y niñas de los quintiles más bajos y que en este momento estaría llegando a no más de 3.000. Esto fue tema de informe especial en la edición de ayer. Y ahora cambiamos de tema. El presidente Luis Lacalle Pou encabezó la apertura de la edición número 27 de la Expoactiva que se realiza en Soriano y llamó a diseñar políticas de largo plazo para promover el desarrollo agropecuario. Sí, habló de la importancia del riego y dijo que hay que aprovechar la vigente ley de riego aprobada durante el gobierno anterior, el último gobierno del Frente Amplio, y en ese sentido le habló al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, diciéndole que para abordar este asunto hay que evitar crear nuevas estructuras burocráticas. Hay una ley de riego que es del gobierno del Frente Amplio. El exministro Aguerre trabajó mucho porque sabe, porque riega en el norte del país. Bueno, vamos a pararnos ahí arriba. Vamos a pararnos todos ahí arriba. Ya he escuchado a candidatos hablar del riego. Claro, ahora nadie habla del riego porque el agua sale para todos lados. Pero del agua hay que ocuparse cuando hay, no cuando no hay. Y esto, un poco mirándonos al espejo, Fernando, vámonos a crear más estructura burocrática. Cualquier cosa que se haga es para facilitarle la vida a la gente y no generar más instituciones que a veces en vez de acelerar, complican. Yo creo que hay instituciones suficientes para este tema. Bueno, hoy es martes, columna de análisis económico. Recibimos con mucho gusto, como siempre, a Germán de Agosto. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien? Y hoy vamos a hablar de un tema que en realidad surge muchas veces en tus análisis y es la situación de la población joven del país. Primero empiezo preguntándote ¿cuál es la definición de joven? ¿Qué se entiende por joven? No, creo que es una definición ambigua dependiendo de quién la tome. En el caso del Banco Central, que es lo que vamos a hacer a partir de un estudio que se hizo sobre el movimiento de los jóvenes, entiende que jóvenes son menores de 30 años. Bien. El INE, por ejemplo, cuando hablamos de desempleo juvenil, toma la franja que va de los 14 años, que es la edad
para trabajar hasta los 24. Y otros organismos toman otras edades. O sea, no tenemos un estándar establecido que todos sepamos qué hablamos cuando hablamos de jóvenes. Bien, en este caso vamos a hablar de los menores de 30. Sí, en este caso vamos a hablar del endeudamiento de los menores de 30 y en particular vamos a poner un poco de contexto. En las gráficas lo que tenemos son distintos indicadores para la población total en contraste con la población joven. ¿Sí? Esto es de línea, así que estamos tomando de hasta los 24 años. Fíjate, participan mucho menos en el mercado laboral, es lo que vemos en las dos primeras columnas. Son demandados mucho menos por los empleadores. Fíjate la diferencia que hay, casi el doble, la tasa de empleo. ¿Sí? El desempleo de los jóvenes es 3 veces mayor, 27% es el último dato, desempleo juvenil en Uruguay. Y fíjate el problema de los salarios sumergidos, entendido como salarios inferiores a 25.000 pesos líquidos, ¿sí? 56% de los jóvenes perciben salarios sumergidos, cuando en la población total tenemos un 33%. ¿Sí? O sea que esto es un contexto estructural porque es un rasgo de nuestro mercado laboral y también de otros mercados laborales, pero en particular del nuestro. Bien. Y esto, a raíz de esto, justamente se entiende que es pertinente estudiar cómo ha evolucionado el crédito y el endeudamiento de los jóvenes, porque si te fijas, entre el año 2015 y el año 2023, los jóvenes endeudados menores de 30 pasaron de 40.000 a 300.000. Y en particular la cantidad de jóvenes con dificultades de pago pasó del 30% al 45% casi, y el monto promedio por el cual se endeudan en este periodo de 8 años pasó de 19.000 pesos a casi 90.000 pesos. Entonces, a raíz de la conjunción de todos estos elementos, contexto estructural y también la evolución más reciente de lo que es el endeudamiento, justamente el Banco Central motivó una investigación para entender qué situación tiene el endeudamiento de los menores de 30 años. ¿Sí? Entonces, si vamos a la siguiente placa, lo que vamos a ver es los datos que surgen de esta investigación, que toma información de lo que es la central de riesgos crediticios. El Banco Central tiene un sistema por el cual las instituciones financieras le informan cuál es la situación de todos los pagadores que alguna vez se endeudaron con alguna institución vinculada al otorgamiento de créditos o servicios financieros. ¿Sí? Y ahí tenemos 1.900.000 personas más o menos en la central de riesgo. Bien, ¿sí? En total. En total. Ahora lo distinguimos entre los que son menores de 30 años, básicamente el 15% de todas las personas que están adentro de la central son menores de 30, eso supone que son casi 300.000 personas jóvenes. ¿Sí? El resto no nos importa porque nos vamos a poner el foco sobre los jóvenes. Y si ahora vamos a la siguiente placa, vamos a distinguir dentro de la población que es menor de 30 años, ¿sí? cuáles son las personas que tienen dificultad de pago y cuáles no. Entonces, tenemos que personas que no tienen dificultad de pago son 165.000, ¿sí? De esas casi 300, un poco más de la mitad. Y el monto promedio de las deudas que tienen es de 91.000 pesos. El problema es que tenemos justamente un 45% casi de jóvenes con dificultades de pago, con distintos grados de dificultades de pago, porque hay distintas categorías por las cuales somos clasificados por esta central de riesgo. En particular, hay 120.000 jóvenes que tienen al menos una calificación de deudor irrecuperable con alguna de las instituciones financieras, porque esto puede involucrar deudas con más de una institución financiera. Claro. ¿Sí? Y lo que eso supone después para su vida, ¿no? Y después justamente todo lo que viene después a partir de la dinámica que supone justamente los esfuerzos destinados a pagar los intereses, justamente el refinanciamiento y a todo el círculo que se empieza a generar cuando uno toma en la consideración todos los datos que teníamos de la fragilidad en su inserción, la trayectoria de sus ingresos, la intermitencia que hay, la informalidad, los salarios, un conjunto de cosas que hace que eso sea una dinámica bastante compleja y por ende estamos justamente abordando esta situación. ¿Sí? Entonces tenemos 45% de los jóvenes que están dentro de la central de riesgo tienen algún tipo de dificultad de pago, pero casi el 40% tienen justamente como la calificación de deudor irrecuperable. ¿Sí? Ahora vamos... No, vamos a una plaquita más. Viendo varias características que hacen. Y fíjate, ahora vamos a tratar de entender el endeudamiento de los jóvenes por el tipo de acreedor. ¿Sí? Estos son los diagramitas de Venn que estaban en el liceo, ¿te acordás? ¿Sí? Entonces tenemos bancos privados, las EACs, que son las empresas administradoras de crédito, que atienden justamente un sector particular de la población, y los bancos públicos. ¿Sí? Entonces, si vos te fijás, viste que en el medio de todo están los que tienen deudas con bancos privados, con bancos públicos y con EACs. Un 4% de los jóvenes está ahí en el medio. ¿Sí? El mayor endeudamiento es con las EACs. ¿Sí?
40% es solamente con EACS, pero también tenemos el 8,5% que es EACS más bancos privados, el que es todo, y el 17% que es bancos públicos. Lo que hace que las EACS sean justamente las que concentran la mayor cantidad de jóvenes en términos de endeudamiento, 70% o 208.000 personas jóvenes. ¿Y por qué llegan a esta situación? ¿Cuáles son los motivos? Y bueno, eso no está relevado puntualmente, pero sí tenemos, mirá, si vos mirás la siguiente placa, lo que tenemos es una desagregación más agregada o más general. No podemos meternos mucho adentro, es decir, falta de recursos, no llegó a fin de mes, o ese tipo de preguntas que surgen de otros relevamientos que se hacen. Pero acá, sabemos dónde están las deudas. Claro, acá tenemos la información en torno a lo que es el crédito al consumo. Fíjate, casi el 100% está endeudado por créditos al consumo. Sí, fíjate que es el 96% solo créditos al consumo, pero después si le sumamos, tenemos que llegamos a ese casi 100%. Tenemos viviendas, fíjate, son muy poquitos. ¿Sí? Y después tenemos automóviles que también son muy poquitos, sumados dan 4%, pero básicamente lo que tenemos es que el principal motivo tiene que ver con el crédito al consumo y lo que no sabemos a partir de esta investigación es, bueno, cuáles son los motivos reales detrás de los créditos al consumo, pero por lo menos sabemos que están alojados en EACS principalmente, en consumo y que de alguna manera supone un desafío hacia adelante dada la dinámica que tiene que ver con factores estructurales, contextuales y con la tendencia reciente que estábamos justamente caracterizando entre el 2015 y el 2023. Sí, habrá que hacer trazabilidad de los datos, ¿no? Claro, pues esto es una investigación. Vienen, cuántas mujeres en este grupo hay. Bueno, y esto es una investigación, no es información regular que tenemos periódicamente mes a mes, sino que surge un esfuerzo de investigadores del Banco Central. Muy bueno, la verdad. Bueno, muchas gracias, Germán. Nos vemos. Bueno conocerlo. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene, ya sigue Martín. Escenarios electorales. Según la última encuesta de Equipos Consultores, si Yamandú Orsi fuera el candidato presidencial del Frente Amplio en el mes de octubre, en las elecciones generales, digamos, el Frente Amplio alcanzaría la máxima diferencia posible de lo que se puede medir ahora con respecto al segundo partido en intención de voto, que es el Partido Nacional, y un mes después, en balotaje, se impondría contra cualquier fórmula de extracción nacionalista. En cambio, si la candidata frente amplista fuera Carolina Cose, la diferencia en octubre del Frente Amplio sobre el Partido Nacional sería menor e incluso si el postulante blanco fuera Álvaro Delgado podría superar a Cose en balotaje. Tomando los 4 precandidatos que reúnen mayor cantidad de votos según las encuestas, estas son las preferencias. En el escenario de la primera vuelta con pregunta guiada, los principales competidores son el exintendente de Canelones, Yamandú Orsi, por el Frente Amplio, y el ex secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, por el Partido Nacional, favoritos en las internas de sus partidos. Orsi reúne el 44% de los apoyos y Delgado el 26%. Cuando se consulta sobre Orsi en competencia con la precandidata nacionalista Laura Raffo, segunda en las encuestas de su partido, el exintendente de Canelones quedaría en primer lugar con 45% y Raffo con 22%. Si se plantea el posible escenario de la precandidata del Frente Amplio Carolina Cose frente al nacionalista Delgado, la encuesta arroja una intención de voto de 37% para Cose y 30% para Delgado. Si se enfrenta a Cose con Raffo, la Frente Amplista es la candidata más votada con 37% y la dirigente nacionalista la segunda con 21%. En el caso de un balotaje entre Orsi y Delgado, el precandidato Frente Amplista obtiene 48% de los votos y el nacionalista 41%. Si se enfrentaran Orsi y Raffo, el exintendente de Canelones sería el presidente con 52% de los votos, mientras que la dirigente nacionalista obtendría 35%. En un escenario de segunda vuelta entre Cose y Delgado, el precandidato nacionalista obtendría 44% de los votos y la precandidata Frente Amplista 42%. En el caso de que se enfrentaran Cose y Raffo en segunda vuelta, la Frente Amplista sería la ganadora con 42% de los votos frente al 39% de la nacionalista. Bueno, y esta misma encuesta de Equipos Consultores midió las internas de los partidos, las preferencias, y exhibió una diferencia muy acotada entre Orsi y Cose en la interna, con una leve ventaja para el exintendente de Canelones. Y para Orsi este escenario favorece al Frente Amplio porque generaría una cantidad de votos, una participación alta en la interna Frente Amplista justamente en el mes de junio. Yo creo que una interna competitiva, como lo dije ya cuando los números eran otros, por lo menos de esta encuestadora, digo, hay más de una encuesta, donde nos muestra que incluso hoy en algunas de las mediciones, algunas encuestadoras, que también son, repito, son fotos, pero que son importantes, nos dan que en octubre podíamos ganar en primera vuelta. Yo, más allá de si se puede concretar o no, y sabiendo que las elecciones son muy duras y muy parejas,
como fuerza política los resultados son alentadores. ¿A qué atribuye esta baja que marca equipos en su intención de voto? No sé, no. Yo no los interpreto, digo. Tampoco a lo que voy es el frente en su conjunto, con los actores que tiene, 40 y pico %, dos de ellos, dos de nosotros, yo creo que nos posiciona como para que en junio vaya muchísima más gente a votar de la que esperábamos. ¿Cuál es el piso que se plantea? Yo creo que no podemos votar menos de 360, 370 mil votos. Más de la agenda preelectoral, este miércoles los sectores Frente Amplistas, Magnolia y Plataforma van a oficializar su apoyo a la precandidatura de Orsi, justamente. Y Álvaro García, referente de Plataforma, dijo que los dos sectores siguen integrando convocatorias sereñistas progresistas, aunque la mayoría del espacio optó por mantener el respaldo al precandidato Mario Vergara. El hecho de tener una votación minoritaria en las internas de junio, nos parece, honestamente, que no fortalece al espacio de convocatoria. Por lo tanto, conjuntamente con Magnolia, que tomó la misma decisión, y con Frente Río Negro, que también forma parte de convocatoria y apoya la candidatura de Yamandu Orsi, estamos dando este paso. Convocatoria no decidió tomar esa propuesta como propia, sino que se dispararon dos caminos que están en una cordialidad importante, porque ayer ya resolvimos que en el mes de julio nos vamos a juntar a evaluar el resultado de las elecciones internas, y en lo posible este gran sector que nosotros creemos que tenga una gran cantidad de gente, que tuvo una muy buena votación en su primera elección interna del Frente hace 2 años, siendo la tercera fuerza del Frente, podamos comparecer de manera junta, unida, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, en el mes de octubre. Ahora es tiempo de móvil, aparece Julieta Núñez Tomás, que va a hablar de cuestiones internas del Frente Amplio. Presidenta de la Comisión de Género y Feminismos del Frente Amplio. Gracias por estos minutos, Patricia. Consultarte desde tu visión particular y desde el acumulado que hay generado en cuanto a género y feminismos dentro del Frente Amplio. ¿Cómo tomás esta resolución del plenario que falla señalando que hubo o podría llegar a haber consentimiento en una situación que la diputada suplente Martina Casas denuncia como acoso? Bueno, está bueno eso de mirar un poco la perspectiva y ver el proceso de discusión en el que venimos. Nosotros venimos en un debate bastante largo. La discusión y la existencia de un protocolo dentro del Frente Amplio ha permitido que las mujeres denuncien. Seguimos siendo el único partido que tiene un protocolo de violencia, entonces es un aprendizaje y es un proceso de aprendizaje. Hay casos que son difíciles y hay casos que son más difíciles que otros. Y creo que hay un mecanismo que es muy valioso, que es el de la discusión política, y que el plenario fueron 200 personas discutiendo políticamente posiciones, y que claramente eso representa lo que pasa en la sociedad. No tenemos un acuerdo y no tenemos cerrado el consenso sobre, no solo sobre estos temas, sobre el consentimiento, sino sobre muchas otras cosas. Entonces, me parece que está bien que las discusiones se den, me parece que hay un proceso y hubo un proceso de pedagogía política, o sea, de compañeros y de compañeras argumentando sus posiciones sobre lo que piensan en relación a esto. ¿Queda por hacer? Sí. Queda mucho aprendizaje también. Tenemos muchos problemas, tenemos problemas de cuidado, tenemos problemas de filtraciones, tenemos que medir muchas cosas de los procedimientos, estamos en eso. Hay una comisión que trabaja sobre un nuevo protocolo, nosotros tenemos mucha apuesta a lograr aprobar ese nuevo protocolo muy a la brevedad, que tiene que ser también un proceso de discusión política. O sea, en definitiva, para mí, para nosotras, más allá de los fallos en concreto, estamos en un proceso de aprendizaje. Y esa tensión que genera el feminismo adentro de una estructura es una tensión incómoda. Y esa incomodidad es eso, es incómodo, es molesto. Nunca nada sale bien, porque nada sale exactamente como tenía que salir. Pero sí hubo un proceso de debate, de discusión, un procesamiento político y un fallo. Y un montón de compañeros y de compañeras discutiendo. Y nosotras entendemos que eso es un proceso de ganancia para el Frente. ¿Cómo va a interpretar la situación, por ejemplo, de que Olmos podría llegar a asumir su banca nuevamente a lo largo de esta semana? Este nuevo protocolo, ¿hay algo pensado en ese sentido?
No, primero que no sé lo concreto sobre lo que va a pasar en estos días. Segundo, que en parte la discusión también de nosotros es, bueno, tiene que haber algo de resarcimiento, ¿no? Tiene que haber cuidados, tiene que haber medidas cautelares, tenemos que pensar cómo se reincorporan las personas a la vida política. Es una cosa difícil la política, ¿no? No es un trabajo en el que cumplís un tiempo, pasás un año y después volvés y ta. O sea, la legitimidad política se erosiona, entonces hay una discusión que requiere un poco más de profundidad para el debate. Si lo tenemos resuelto, no. Creo que es parte de las cosas que tenemos que discutir. Muchas gracias, Patricia, por estos minutos, te agradecemos realmente. Bueno, es un tema que va a continuar estando en agenda. Como lo decíamos, va a estar discutiendo María Frente Amplista la reintegración de Gustavo Olmos a su banca de diputado dentro del Frente Amplio, y escuchábamos por palabras de Patricia Viñoly que se va a estar trabajando justamente en un nuevo protocolo para intentar abordar estos casos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. El gobierno argentino cumple los 100 primeros días, el gobierno de Javier Milei, en medio de, distintas situaciones, confrontaciones, ajustes, intentos de privatización, confrontaciones internas pero también externas en la política exterior de la República Argentina, en medio de los debates parlamentarios por dos de los buques insignia de las leyes que ha tratado de aplicar Milei, el decreto de necesidad de urgencia y la ley ómnibus, el enfrentamiento con los gobernadores y la situación económica que sigue siendo preocupante, con índices de inflación que, si bien bajaron, siguen siendo extremadamente altos. En medio de ese debate, Milei cumple los 100 primeros días de gobierno. Hoy se anunció además el cierre de dos organismos del Estado. Concretamente, estamos hablando del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. 900 empleados fueron despedidos, generando otra situación dentro de ese panorama del cierre de organizaciones, organismos y el recambio de ministerios. Las evaluaciones hoy en Argentina están a la orden del día. El presidente Javier Milei cumple sus primeros 100 días al frente del gobierno, con más de la mitad de los argentinos por debajo de la línea de la pobreza y decisiones como la liberación de precios y de los contratos de alquileres que afectaron la solvencia económica de la ciudadanía, que vio como el peso se devaluó un 50% y los precios subieron un 276% interanual en febrero. Con la dolarización aún lejos en el horizonte, el gobierno apunta al déficit cero en 2024, el cual requiere un ajuste aún más desmedido que el requerido por el Fondo Monetario Internacional, aunque se reconoce como un hito dentro de su ambicioso proyecto de recuperación económica, el superávit fiscal de enero y febrero, algo que no se conseguía desde el 2011, pero con una caída salarial y una inflación que no baja del 13% en los últimos 3 meses. Ante el fracaso parlamentario de sus dos principales buques insignia, el decreto de necesidad y urgencia y la denominada ley ómnibus, que contiene decenas de medidas y normativas que fueron rechazadas por el Congreso, el gobierno intenta lograr los apoyos necesarios para que sus programas políticos avancen, como la reunión pactada con los gobernadores en Córdoba, en lo que denominó el Pacto de Mayo. El escenario de la guerra en Europa parece cada vez más complejo, no solamente por el triunfo de Vladimir Putin en las elecciones de Rusia, sino la eventualidad de un triunfo de Donald Trump en Estados Unidos que dejaría a Europa prácticamente sola con algunas decisiones realmente muy difíciles. A estas horas, la OTAN desarrolla ejercicios con 9 países en Polonia, los ejercicios más grandes de los últimos tiempos, ante una eventualidad de esta naturaleza, y Francia sigue acicateando la posibilidad de desplegar tropas en territorio ucraniano. El jefe del Estado Mayor francés, Pierre Gilles, dijo que su país está preparado. En un artículo publicado por el diario francés Le Monde, el alto oficial reflexionó sobre los conflictos actuales que han llevado a reconsiderar el tamaño de las fuerzas, afirmando que los días en que se podía cambiar el curso de la historia con 300 soldados han pasado y que ya no hay guerras pequeñas, puesto que el acceso a ciertas tecnologías de vanguardia se ha generalizado, según indicó.
El general Pierre Gilles afirmó que cuando se trata de nuevas formas de guerra, Francia tiene algunas ventajas importantes debido a su geografía y al estado de prosperidad dentro de la Unión Europea, ya que ningún adversario amenaza sus fronteras y la disuasión nuclear francesa salvaguarda sus intereses vitales. Sin embargo, asegura que París no es inmune a las tensiones internacionales, por lo que el ejército francés se prepara para los combates más duros, lo hace saber y lo demuestra, resaltando que Francia se apoya en un ejército entrenado y compatible con los ejércitos de los aliados, por lo que es capaz de desplegar hasta 20.000 soldados durante un máximo de 30 días, así como dirigir una fuerza de hasta 60.000 efectivos. A principios de marzo, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslav Sikorski, declaró que algunos países de la OTAN ya habían mandado fuerzas a Ucrania, afirmando que su presencia allí no es algo impensable, apoyando las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, quien sugirió la posibilidad de enviar tropas occidentales a territorio ucraniano. La Policía Federal de Brasil halló indicios suficientes como para, acusar al expresidente Jair Bolsonaro de asociación criminal y uso de datos falsos en registros oficiales. Esto a raíz de una serie de datos falsos sobre la vacunación vinculada al COVID junto a otro de 8 funcionarios de su gobierno. Esto se da en el marco de una situación muy particular del expresidente Bolsonaro y un día después de que el presidente Lula dijera en una reunión de gabinete que Brasil corrió efectivamente un serio riesgo de golpe de Estado, luego de que 2 altos militares confesaran las intenciones de Bolsonaro de no permitir el acceso de Lula al poder. El presidente Lula da Silva pidió este lunes consolidar la democracia durante la apertura de una reunión con su gabinete de ministros en el Palacio de Planalto, en referencia al asalto a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, asegurando que el país corrió un serio riesgo de tener un golpe de Estado. El pasado viernes, la Policía Federal reveló el testimonio de varios excomandantes del Ejército y la Fuerza Aérea que fueron convocados por Bolsonaro 2 veces a reuniones para discutir un posible golpe de Estado para mantenerse en el poder después de su derrota electoral en 2022. Marco Antonio Freire Gómez y Carlos Baptista Jr., excomandantes del Ejército y la Aeronáutica, declararon ante la policía que se reunieron varias veces con Bolsonaro y sus asesores más próximos con este fin, mientras las investigaciones en curso también indican que el plan era que Lula decretara la Ley de Garantía de Ley y Orden que otorgaba el poder a las Fuerzas Armadas para allanar el camino a un golpe definitivo. Lula afirmó que no se volvió a los tiempos tenebrosos de la dictadura militar porque algunas personas de las Fuerzas Armadas no quisieron y no aceptaron sumarse a la intentona golpista y que Bolsonaro fue un cobarde que no tuvo el coraje para llevar a cabo su proyecto autoritario y que en lugar de eso se quedó llorando en casa y huyó a Estados Unidos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Ahora cambiamos de tema y retomamos la agenda local, porque según un relevamiento del colectivo Mujeres y Disidencias en la Música, hecho este año, la presencia justamente de las mujeres y las disidencias en festivales organizados con fondos públicos, o sea, por instituciones públicas, en promedio llega a 22% en las grillas. Y hace 2 años que la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Senado estudia un proyecto de ley para regular el acceso de mujeres artistas y disidencias a estos espectáculos. Un relevamiento que comenzó a realizarse en este 2024 por parte del colectivo que nuclea músicas y disidencias de la música uruguaya indica un bajo porcentaje de participación en festivales organizados y auspiciados por el Estado. El Festival Minas y Abril, que tendrá lugar entre el 12 y el 14 de ese mes, en La Valleja, participarán 5 mujeres, liderando proyectos musicales, frente a los 18 hombres que encabezan propuestas artísticas. Esto equivale a un 22% frente a un 78%. Igual criterio fue el utilizado por la Semana de la Cerveza en su organización. El clásico Festival de Paysandú, de esta edición 2024, tendrá la participación de 4 mujeres y disidencias encabezando propuestas, frente a 23 hombres. Aquí la brecha crece. Solo un 15% de propuestas son de mujeres, frente al 85% de hombres. La edición del Cosquín Rock, que tendrá lugar el 20 y 21 de abril en la Rural del Prado, contará con 10 propuestas lideradas por mujeres y disidencias, frente a 26 proyectos masculinos. Y la Criolla del Parque Roosevelt contará con 5 mujeres sobre los escenarios, frente a 13 presencias masculinas. Por último, la edición número 50 del Festival del Olimar,
desarrollado en el departamento de 33 en Semana de Turismo, contará con 14 artistas mujeres y disidencias y serán 51 los proyectos liderados por hombres. En este festival se da la particularidad que en 2 jornadas, las del 22 y 27 de marzo, el 100% de los espectáculos de ese día son liderados por hombres. ¿Y qué pasa con el proyecto de ley que apunta a cambiar esta situación mediante regulaciones? Nos cuenta desde el móvil Martín Duarte. Así que adelante Martín, ya te vemos. Gracias Martín. Vamos a estar hablando de 2 proyectos. Uno, como el que compartíamos y escuchábamos el informe, que habla de la ley de cupos, y otro de la ley de paridad, que en la jornada de hoy se trató en la Comisión de Género de la Cámara de Senadores para abordarse de forma urgente el próximo 5 de abril y luego llevar justamente esa discusión al plenario para ver si la ley de paridad puede tener su aplicación en las próximas elecciones. Por eso estamos con la senadora Gloria Rodríguez del Partido Nacional para que nos cuente el motivo y la presentación de la jornada de hoy de esta gravedad y urgencia para el tratado de este proyecto de ley. Sí, no nos podemos olvidar que este proyecto de ley lleva 3 años en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género. Consideramos que es el tiempo suficiente ya para ponerlo a votación en dicha comisión y luego pasarlo al plenario. Durante todos estos años hemos recibido a diferentes organizaciones de la sociedad civil, hemos recibido a constitucionalistas, hemos recibido a instituciones del gobierno e incluso la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo exhortó al Parlamento la pronta consideración de dicho proyecto y la votación para ser aplicada en estas próximas elecciones. Eso fue una exhortación que realizó la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. ¿Tuyo que dan los tiempos a propósito de esta convocatoria del 5 de abril y los plazos que se abren de cara a las próximas elecciones? Todo depende de la voluntad política. Si hay voluntad política, obviamente puede ser aplicada. Pero para nosotros lo importante de este proyecto de ley es que realmente se apruebe. Que se apruebe porque culturalmente queda claro de que hay una necesidad de contar con una ley de paridad política. Los datos hablan por sí solos. No puede ser que en un país como el nuestro, que nos destacamos por nuestra democracia sólida, porque es así, por el respeto a los derechos de todas las personas, estamos ocupando casi el lugar 100, el lugar 96 en el ranking interparlamentario. Gloria, quiero consultarle también por otro proyecto que va en igual sentido, que hace 2 años está en discusión, lo presentó la senadora Lasso, pero contó con su aval y su apoyo también, que es la ley de cupos. Esto que veníamos señalando a propósito de que los festivales organizados por el Estado, que cuenten con auspicio, también de las intendencias, pueda tener un 50% de la grilla con presencia de mujeres y disidencias. Apenas el relevamiento que hemos hecho de este 2024 alcanza un 22%. ¿Qué mirada tiene sobre ese proyecto también? Sí, va todo de la mano, ¿verdad? De la poca participación, oportunidades, no es participación, oportunidades para las mujeres. Pero debemos de dejar claro que estos proyectos de ley, no se trata de proyectos de ley para las mujeres. Acá estamos hablando de los sexos subrepresentados, del sexo subrepresentado, porque hoy es el sexo femenino el subrepresentado. Y lo mismo se presenta en el tema de las disidencias, ¿verdad?, de la música. Mujeres preparadas, capacitadas, artistas, obviamente que en nuestro país tenemos, y muchísimas. Lo que se reclama son oportunidades para mostrarse, para que se las conozca. Es un proyecto de ley de la senadora Lasso, y nosotros la acompañamos con nuestra firma porque estamos convencidos de la necesidad de ese empujoncito
que se necesita para poder avanzar. Me parece que a diferencia del otro de paridad política, acá sí hay un claro esquema de voluntad de los gobiernos departamentales o incluso estatales de llevarlo adelante a la práctica. Todos los cambios presentan resistencia, no es fácil. Y todos los avances en derechos de nosotras las mujeres siempre se consiguen a través de leyes. Hay que legislar, lamentablemente hay que legislar como que ayuda. ¿Qué es la solución? No, con leyes no se soluciona, pero ese es el empujoncito que se necesita, porque en nuestra Constitución todos somos iguales ante la ley. A la Constitución tenemos que ayudar, la verdad, para tener las mismas oportunidades. Y vuelvo a reiterar, no son proyectos para las mujeres, son proyectos de equidad, son proyectos de igualdad. Venimos muy atrás nosotras las mujeres, más de 100 años atrás, y lo que se busca es equiparar. Y acá estamos trabajando juntos con los varones, espalda con los varones, porque generalmente se crea, y esto aquellos que no están de acuerdo, no acompañan, dicen, ay, esto es para las mujeres. No, esto es para todos, esto es para todos. Y lo rico de nuestro país y de nuestra política, de nuestra democracia, que tenemos la libertad de manifestarnos a favor y en contra. Esa es la libertad, es lo que nos permite la libertad. Aquellos que dicen, no estoy de acuerdo, lo pueden manifestar, acá no hay un enfrentamiento, acá no se van a generar divisiones, para nada, porque estamos en libertad. Nosotros no estamos en una dictadura, tenemos la libertad de opinar con respeto, sin estigmatizar, porque es evidente que la paridad es necesaria, porque incluso aquellos que dicen yo no acompaño la paridad porque es anticonstitucional, están hablando de fórmulas paritarias, están hablando si llego a la presidencia voy a tener un gabinete paritario. ¿Es un discurso para la tribuna? ¿No? Entonces, nosotros nos sentimos satisfechos, que la paridad es una necesidad, que la paridad pegó, que muchas veces, no quiero entrar en detalles, se opta por decir no estoy de acuerdo con la paridad. La paridad la vamos a tener en nuestro país. ¿Y qué es lo que sucede? La ciudadanía, el ciudadano común, el pueblo, yo digo, la resistencia no está en las calles, no está en la población, la resistencia está acá, en el Parlamento. El pueblo, la gente dice quiero paridad. Están las encuestas. Y usted habla y todos opinan paridad, paridad, paridad. Hay una resistencia, pero como nosotras, y los varones también saben perfectamente que los cambios ofrecen resistencia, nos sentimos satisfechos que la paridad pegó. Todos reconocen que es una necesidad. Senadora, le agradezco mucho estos minutos. A cuenta además, lamentablemente tenemos que redondear el móvil. Muy amable, muchas gracias. Vamos a seguir el tema obviamente de cerca, así que sigan ustedes, compañeros. Muchas gracias, Martín y equipo, y nos vamos rapidito a la pausa. A quedarse porque hay más. Bloquecito de la edición central de MBD Noticias. Sí, y un bloque en el que les contamos que la Junta Departamental de Montevideo le otorgó la distinción de Montevideanas a la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Belela Herrera, por su activismo en materia de derechos humanos. Todas las bancadas participaron del homenaje. Fue un acto muy emotivo donde todos los ediles hablaron maravillas, cosa que yo siento que es un poco de más, porque a mí siempre estos elogios me abruman, me trato de esquivarlos porque pienso que uno hizo las cosas que pudo hacer y las otras que no pudo, no las hizo porque era imposible. Entonces me imagino que mucha gente pensará lo mismo, así que quedé muy emocionada con
con la presencia de tantos amigos y amigas. Y nos estamos yendo, atención, porque está vigente y hay que seguir las actualizaciones, ¿no? Hasta las 21 horas por lo menos sigue vigente. Una alerta de color amarillo para buena parte del suroeste y una naranja por tormentas fuertes y lluvias para una zona más reducida que abarca a Colonia en su totalidad, a San José y también a Montevideo. Esta medianoche comienza el otoño y se recibe con tormentas y lluvias, así que estar atentos a los pronósticos. No se vayan, ya viene el lado B. Hay NBA además hoy en la pantalla de TV Ciudad para quedarse. Que pasen bien.